¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. 12 del día, 23 minutos, y hoy pues nos aguaron la fiesta porque estábamos pensando que en el Consejo Nacional Electoral iban a entrar a sesión a la 1 de la tarde para discutir si Iván Cepeda, el candidato de la izquierda que quiere participar en la consulta del Frente Amplio, puede o no hacer parte de ella. Y resulta que en el Consejo Nacional Electoral aplazaron para mañana a las 6 de la tarde esa discusión. ¿Sabemos por qué, Lucas, decidieron aplazar la discusión? No, y la Camila, sesión? y de hecho déjeme decirle que a mí me sorprendió porque aquí hablamos con el presidente Quirós y nos decía, nosotros sabemos que este es un tema muy importante para el país y nosotros queremos salir de esto con la mayor brevedad, y justamente por eso se había citado hoy viernes. No entiendo, fue rápidamente Lucas, ayer en la tarde. La razón es que están todavía preparando ese informe que va a rendir la comisión ante esa sala plena del Consejo Nacional Electoral. Están todavía, digamos, la magistrada, la que es del Pacto Histórico, son tres, digamos, magistrados que están en esa comisión, y la razón por la cual pidieron un día más es que están, digamos, reajustando cosas y sobre todo, pues, tratando de buscar, digamos, llegar a un puerto sobre eso que tienen que llevarle a la sala plena para decidir finalmente. Alba Lucía Velázquez. Sí, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverri, Camila, son los tres magistrados que conforman esa comisión. Gracias, Lucas. Así que mañana a las 6 de la tarde, bueno, tenemos planes, ¿no? Tenemos, porque estaremos pendientes de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Sin duda esa va a ser una noticia muy importante. La gran pregunta es, ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de que Iván Cepeda no puede participar en la consulta? Iván Cepeda ya ha dejado saber que va a entutelar esa decisión en caso de que eso sea lo que decía el Consejo Nacional Electoral, y ha decidido llamar a las calles y a manifestarse por parte de sus seguidores para que se le permita participar en esa consulta interpartidista. Una de las mujeres que hizo parte de este proyecto y que hace parte de esta campaña de Iván Cepeda acompañándolo es la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, y nos acompaña a esta hora en la línea. Exministra Muhammad, bienvenida, gracias por estar aquí en Mañanas Blue. A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia y a toda la mesa de trabajo. Pues creíamos que íbamos a tener decisiones hoy y resulta que las vamos a tener mañana. Pero yo quiero preguntarle dentro del movimiento progresista, si el Consejo Nacional Electoral decide no permitir que Iván Cepeda participe en esta consulta porque ya hizo una consulta en octubre y ya se le dieron la reposición de votos y demás, ¿cuál es el plan? Igual ustedes consideran, o usted particularmente considera, que se debería hacer consulta sin Iván Cepeda? No, yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque nosotros estamos en un proceso democrático que ha tenido todos los obstáculos para ejercer y profundizar la democracia. Primero, la situación que se presentó en octubre fue una situación causada por el mismo Consejo Nacional Electoral, sus confusiones, su falta de acción a tiempo. Pero aquí, por la falta de procedimientos, eficacia y las maniobras políticas, no se puede sacrificar los derechos políticos y democráticos. Así que el primer plan, el plan A, es que nosotros vamos a luchar por los derechos políticos y democráticos de más de 3 millones de personas que participaron en esa consulta, con un plan estratégico claro que se tenía, que era elegir el candidato del Pacto Histórico para ir a una consulta interpartidista a un frente que hoy se llama el Frente por la Vida. Y esa estrategia y ese derecho político de organizarnos políticamente y construir mayorías no puede ser interrumpido por la ineficiencia y las maniobras políticas en el Consejo Nacional Electoral. Así que aquí vamos a luchar palmo a palmo, con todos los elementos a nuestro alcance, para que no solo Iván Cepeda esté en la consulta, sino que podamos consolidar el Frente por la Vida, que es la estrategia política de movilización. Entonces, un partido que profundiza la democracia lo castiga las mismas instituciones y autoridades democráticas. Eso no tiene razón de ser. Eso es una afrenta nuevamente a toda la democracia del sistema democrático colombiano. Pero digamos que según lo que dicen las encuestas, es casi que un hecho que el candidato Iván Cepeda ganaría esa consulta, y él igual puede ser candidato presidencial en primera vuelta. Si dicen que no estarían dispuestos a decir no hacemos consulta, sino que ya sea Iván Cepeda, porque las encuestas dicen que él es el candidato de este sector, y irse con Iván Cepeda igual a primera vuelta, y que Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo pues hagan un pacto político alrededor de la campaña de Cepeda. Perdón, eso ya sería un debate posterior, pero es que acá no se puede impedir con leguleyadas la estrategia de formación de mayorías, que en el fondo es de lo que se trata la democracia.
Y acá no estamos simplemente hablando de quién va a ser nuestro candidato a partir de esa consulta interpartidista a la primera vuelta. Estamos hablando de la constitución de un Frente por la Vida que movilice mayorías para ganar la presidencia de Colombia, como es el derecho de cualquier ciudadano y el derecho democrático de los proyectos políticos. Esto es muy de fondo. Esto no es solamente un tema táctico y de estrategia electoral. Esto es un tema de la conformación de mayorías democráticas. Obviamente, si la gente da el respaldo con su voto, que es de lo que se trata la democracia. Entonces, fíjense que cambia totalmente la elección porque las consultas se están constituyendo en la lógica de constituir frentes que puedan disputar el poder y nos negarían la constitución de ese frente si no permiten que todos los que hemos decidido constituirnos en ese Frente por la Vida podamos participar. Esto es muy de fondo y tiene que ver con el sistema democrático, insisto. Exministra Mohamed, yo sé que pues se le oye muy firme en esta decisión y que no es algo menor, sino es algo de fondo, pero si la puedo sacar de ahí un momento y de pronto oír su opinión, a ver usted dónde se para en esas voces del pacto histórico o del grupo político de ustedes que dicen que de pronto Roy Barreras puede acaparar más gente que no es del gobierno, que tiene más llegada a la política tradicional y que por eso es un candidato más competitivo que Iván Cepeda. ¿Qué responderle a esas personas que son votantes de Petro pero que tienen esa visión? No, yo les diría que precisamente esa es la lógica de constitución de un frente. ¿Sí me entienden? Porque es la gente en la urna la que va a responder esa pregunta. No las encuestas, no el proceso de cábalas políticas, de maquinarias, otras cosas. Es la gente en las urnas. Y por eso que la gente vaya el 8 de marzo a constituir el Frente por la Vida, votando por algunos de esos candidatos, genera una fuerza política para llegar a competir en la primera vuelta. Entonces de eso se trata. Primer objetivo, que nuestra consulta sea la más votada de todas las consultas, porque eso impulsa al candidato que gane en esa consulta la primera vuelta. Y segundo objetivo para nosotros, que Iván Cepeda sea ese candidato, porque tiene el ADN progresista y del poder popular, que en mi concepto es lo que nosotros estamos peleando, que el pueblo pueda representarse. El pueblo, ¿quién es el pueblo? Las personas más vulnerables de esta sociedad. La posibilidad de que ellas mejoren para que todos mejoremos. Entonces, mire lo importante de las consultas. El centro derecha o la derecha está buscando también unificar fuerzas en otra consulta. Ahí se está disputando el poder y no nos pueden negar disputarlo en igualdad de condiciones. Sí, exministra, mire, usted defiende a Iván Cepeda como el candidato del sector que usted representa. Hoy conocimos un trino del Centro Democrático en el que dicen: el habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacan de la lista Clinton. ¿Lo negará don Roy? Pues Roy Barreras ya salió a negar eso también a través de sus redes sociales. Le dijo a los del Centro Democrático que eran sembradores de venenos, que los ve asustados, y pues señala que el progresismo estará unido. ¿Qué tiene que decir usted sobre esta versión pues que ha hecho circular este partido de oposición? Están desesperados, no tienen programa, no tienen propuesta, no tienen claridad política hacia dónde conducir el país. Su única propuesta es derrumbar el poder popular que hemos construido desde las calles. Su única propuesta es ir en contra de Gustavo Petro. Su única propuesta es que no haya un gobierno 2 del cambio, pero no sabemos hacia dónde van, o más bien sí sabemos, nos llevan al pasado. Y por eso lo que hacen todos los días es difundir rumores, poner zancadilla, hacer lobby en los Estados Unidos, ir en contra del país. Entonces, mire, nosotros estamos concentrados ¿en qué? En llegarle a la ciudadanía. Aquí estoy enfrente de la plaza pública de Armenia, tenemos toda nuestra gente en la calle hablando con la ciudadanía. Estamos paralelamente en un encuentro con los ambientalistas. Acá nosotros estamos escuchando y trabajando. Y afortunadamente tenemos un candidato que puede centrarse en lo importante y que está trabajando de la mano de la gente y no de la mano de toda esta rumores y toda esta campaña negra que ellos hacen, que es lo único que a lo que están dedicados.
Doctora Muhammad, mire, permíteme, le pregunto precisamente de este tema de la candidatura del doctor Cepeda. Y le voy a plantear un tema práctico y concreto y además objetivo que se está dando en este momento. El doctor Cepeda participó en la consulta de octubre, intrapartidista o interpartidista, pero participó, recibió una reposición, una plata de reposición de votos por 2,5 millones de votos que sacó, recibió unos recursos, una plata de los contribuyentes, plata nuestra, digamos. Y el doctor Cepeda tiene la posibilidad de participar en otra consulta, que es la que ustedes están ahora discutiendo que se va a dar o no se va a dar. Si el doctor Cepeda participa en esta otra consulta, la de marzo, volvería a recibir nuevamente plata por reposición de votos. ¿Usted cree que eso se puede dar? Es decir, que el doctor Cepeda, por su condición de doblemente ser candidato, podría recibir doblemente reposición de votos, de gastos por votos. Mire, el primer tema, separemos las cosas para darle claridad a la audiencia. Primer tema, es absolutamente claro en la ley que los partidos pueden hacer consultas internas, primer punto, y que luego pueden ir a consultas interpartidistas, y eso es exactamente lo que ha pasado acá. Ante las indefiniciones del Consejo Nacional Electoral y antes de que se diera la elección, todos los precandidatos que participaron en la consulta quedaron inscritos por un solo partido. En ese momento el Polo Democrático, porque recuerden que no tenía el pacto histórico personería jurídica, que tuvimos una tutela que dijo inscríbanse por el pacto, luego esa tutela... No, pero doctora Muhammad, la pregunta es muy concreta, la pregunta es muy concreta. Se le estoy respondiendo con claridad la primera pregunta. ¿Puede participar en una consulta interpartidista? Sí, porque la primera fue partidista, primer tema. Segundo tema, el principio legal es que las campañas las paga el Estado, porque la democracia, precisamente para evitar la entrada de intereses oscuros. Entonces, la reposición de votos es la forma como la ley reconoce la participación. O sea, el doctor Cepeda podría recibir doblemente reposición de votos. No es un doblemente, es que la democracia la paga el Estado. Se hizo una consulta partidista. La pagamos nosotros con nuestros impuestos. La pagamos nosotros con nuestros impuestos. Es lo público. Claro, ¿usted qué prefiere? ¿Un sistema donde las campañas lo pague lo público o un sistema donde sean los intereses de los privados que paguen la democracia? Ese es el principio que está en la ley. Así que claro, la democracia cuesta. ¿Y quién la paga? El Estado. ¿Contra qué? Contra los votos. No es que a usted le den una plata para hacer campaña, no. Si usted no saca los votos, no se los pagan. Y luego eso repone los gastos. Aquí nadie está ganando de forma privada. Se hizo una consulta con 3 millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto. Esa consulta la repaga el Estado. Ahora vamos a una consulta interpartidista, la repaga el Estado. Entonces eso no tiene nada de extraordinario. Ese es el sistema legal que además deberíamos profundizar para que precisamente no entren dineros ocultos a las campañas para tramitar intereses ocultos. Exministra Muhammad, cambiándole un poco de tema y sobre la consulta, le quisiera preguntar por el potencial ingreso a la consulta de Diana Osorio, en dos sentidos, porque Diana Osorio, pues primero, no entra por su carrera política, y se lo digo porque usted ha sido una política que siempre ha luchado pues con nombre propio y no a nombre de nadie, sino con su nombre propio, ha hecho sus luchas. Ella entra en nombre de su esposo, ya tiene el apoyo, pues por ahora, del Partido Ecologista, y va a entrar a la consulta. ¿A usted cómo le parece pues eso primero de entrar en cuerpo ajeno y de tener en la consulta pues a una persona que no entra por sus propios méritos sino los de su esposo, y además porque no entró porque su esposo pues tiene una serie ha tenido una serie de tropiezos que son de su propia torpeza para entrar en la consulta? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo fui siempre muy clara y nosotros dijimos que lo que no nos parecía es que el señor Daniel Quintero quisiera venir a tomarse la representación del pacto histórico, porque su proyecto no tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos trabajando, y precisamente él mismo, pues ahí en sus decisiones, que no me meto a juzgar, pues terminó participando en la consulta del pacto y perdiendo, por lo que no se puede presentar. Él sí no se puede presentar a otra consulta porque él quedó obligado por la ley a responder al haberse inscrito en esa consulta. Primer punto. Segundo punto, el Frente Amplio llama a muchas fuerzas políticas. Ya es decisión de ellos cómo definen quién va a ser su candidato como sector político. Siempre dijimos
que disputen con nosotros en el Frente Amplio, que en este caso se llamará Frente por la Vida. Yo no me voy a meter en sus decisiones. Ahora, un comentario personal. Yo creo, porque ahí se muestra que es un proyecto más individual que un proceso político. Cuando tú pones un candidato y reemplazas por otro, pero no hay un proceso de base, no hay un proceso popular, no hay un proceso social. Entonces ahí esos son símbolos que llaman también a la ciudadanía a mirar por quién votan en ese Frente Amplio, y eso hasta ahí llegaría mi comentario. Esperemos cómo termina ya de darse este tema de la consulta. Nuestra prioridad es que Iván Cepeda, como es el derecho de 1.500.000 colombianos que votamos por él, esté representado en la consulta del Frente por la Vida. Entonces, exministra, puedo entender como en su comentario y la manera en que lo expresó, puedo entender que usted está en desacuerdo con el ingreso en la consulta de Diana Osorio. No, yo lo que he dicho, pues no me corresponde a mí juzgarlo, porque yo no soy de ese movimiento político ni de ese partido. El Frente por la Vida está buscando llamar diferentes fuerzas políticas. Ya cada fuerza política define quién es su candidato. Y hago un comentario ya personal. Lo que se nota ahí es que no es un proyecto amplio, sino que simplemente pues pueden cambiar un candidato por otro. Pero no me corresponde a mí juzgar eso. Yo estoy concentrada en que nuestro candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, participe en la consulta y tengamos una gran votación en esa consulta que represente ese poder popular, y que él llegue a la primera vuelta como el representante del Frente Amplio. Esa es nuestra prioridad política y en eso estamos concentrados. Y en una última pregunta, exministra, agradeciéndole su tiempo, si se da la consulta y puede participar Iván Cepeda, pero por cosas de la vida, esto es algo remoto, gana otra persona que no sea Iván Cepeda, ¿están ustedes de acuerdo dentro de la consulta a apoyar ese candidato y trabajar y hacer campaña por ese candidato a primera vuelta? Así sea Roy Barreras, Camilo Romero o la misma Diana Osorio. Sí, porque ese es el compromiso de ir a una consulta interpartidista. Pero nosotros hemos hecho un trabajo muy de fondo para garantizar un poder popular y social que dé la claridad de dónde realmente está el proyecto del cambio. Y les puedo asegurar que la señal está clara, pero se la quiero repetir a los ciudadanos y ciudadanas que creen en que debemos seguir en esta orientación del cambio, que realmente donde está el cambio, donde está la continuidad de Gustavo Petro, es en Iván Cepeda, y los invitamos a todos y a todas a votar por él masivamente. Pues es la exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Exministra, gracias por estar con nosotros, mucha suerte en el resto de la campaña. Muchas gracias, y recuerden todos y todas, sin Congreso no avanzamos. Pacto Histórico también el 8 de marzo, Cámara de Representantes y Senado. Un abrazo y gracias por el espacio. Un saludo especial. La exministra Susana Muhammad, que no está aspirando a nada ahorita, simplemente acompañando la campaña de Iván Cepeda, porque ella, que iba a ser nombrada en el DNP, sí, a propósito de nuestra entrevista de esta mañana, finalmente no la nombraron. Entonces ella está haciendo campaña con el equipo de Iván Camila, Cepeda. Dentro de esa lista grande de precandidatos que había dentro del Pacto Histórico, donde estaba también, por ejemplo, Gustavo Bolívar, y finalmente cuando esto se empezó a enredar por los días donde no sabían si iban a hacer entonces encuestas, si iban a consulta, cuando el CNE dijo si autorizamos la fusión de estos partidos en el pacto menos la Colombia Humana, acuérdese usted que hubo varios que dijeron, bueno, desistimos de nuestra candidatura presidencial, entre ellos, por ejemplo, María José Pizarro, que también dijo, yo no voy, y ahí entonces Susana Muhammad dijo, no, nosotros apoyamos a Iván Cepeda, y ahí está entonces comprometida con la campaña Camila, del candidato. La misma doctora Muhammad que dijo en aquel famoso Consejo de Ministros que ella no se iba a sentar en una mesa con Armando Benedetti, ¿se acuerda usted? Ella fue de las voceras que dijo, yo no me siento presidente en la misma mesa de Benedetti. Pues ahora, por cuenta de la campaña, pues el ministro Benedetti va a ser una de las personas que, obviamente, con todas las reservas del caso, porque es un funcionario público, va a estar acompañando la candidatura del doctor Cepeda en caso de que el doctor Cepeda sea el elegido. Pero mire, Camila, que me llama la atención de las declaraciones de la doctora Muhammad, cuando ella habla de leguleyadas. A punta de leguleyadas no van a impedir que llegue el candidato Cepeda. Es que no son leguleyadas, es la ley. La ley es la que dice que un candidato no puede participar en dos consultas interpartidistas. Pero usted sabe, Oscar, que los abogados son expertos en interpretar la ley para su conveniencia. Entonces, la ley, como esto no es una ciencia exacta, entonces hay unos abogados que consideran que sí puede participar y otros que consideran que no. Y por eso en el Consejo Nacional Electoral los magistrados votarán, y usted decía, Sebastián, tiene que tener mayoría absoluta, ¿verdad? Tiene que tener mínimo en cualquier dirección 6 votos. Cualquier dirección del CNE son 9 magistrados. Tiene que tener para el sí o para el no 6. Si es 5-4,
tiene que haber decisión con jueces. Y pues y la idea sería que se respetaran las decisiones de las Cortes y de este alto tribunal, ya sea para un lado o para el otro. Mañana, 6 de la tarde, mucho vamos a estar trasnochando nosotros viendo noticias a ver qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral y la campaña de Iván Cepeda. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con otra pelea que hay dentro de la izquierda entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera su mano derecha, la que gobernaba Colombia, la que decidía qué pasaba en todas las entidades, la única que podía tener acceso al presidente Gustavo Petro, que es hoy la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. El presidente Gustavo Petro dijo que fue Laura Sarabia quien llevó a la Superintendencia de Salud las hojas de vida de los interventores que habrían estado involucrados en el desvío de recursos. Sobre esto habló el ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en Mañanas Blue. Yo lo que creo, honestamente, es que una intervención no es la solución para el problema de raíz que tiene el sistema de salud hoy. Y por eso el gobierno ha insistido tanto en que la reforma tiene que ser estructural. Y si lo revisamos con todas las intervenciones que han existido a lo largo de la historia, porque además la superintendencia durante años fue montada de papel, pero no fue dotada con las herramientas tecnológicas para poder vigilar lo que tenía que vigilar, que de hecho era lo que estábamos montando nosotros muchos años después, que es lo necesario.